La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Hace unas pocas semanas vimos en las noticias el video de una niña que le corta a la fuerza el pelo a una compañera. Esta escena, que parece casi calcada de la telenovela Rosario Tijeras, nos puso a pensar acerca de la influencia de la televisión en los niños y en la sociedad en general. Pues la verdad, pues a veces hay mucha ciencia ficción que son películas, novelas que la verdad no son convenientes para nosotros los usuarios, más que todo para los niños. Me tiene impactado las noticias que pasan por televisión de, por ejemplo, el problema venezolano. Hay muchos programas que hay buena influencia y depende de usted qué alternativa escoja para ver cada programa. Sí, esto de la protección de los animales y importante, esto de toda la fauna, sí, de todo lo que estamos viendo porque hay mucha destrucción. A mí la televisión me ha influenciado de diferentes maneras. Al comienzo, cuando era niño, pues sí me dejaba llevar un poco por los programas que veía más que todo en la televisión nacional, como programas de sicarios, de narcotraficantes, de cosas así. Después, cuando ya tuve un poco más de pensamiento propio, de pensamiento crítico, sí empecé a buscar lo que yo quería ver para mi formación como persona. Los testimonios anteriores nos muestran que la televisión puede influenciarnos de muchas maneras. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿qué tanto nos influencia la televisión? Mi nombre es Paola Salamanca, tengo 23 años, soy profesional en mercadeo y actualmente trabajo como analista de marketing en una startup colombiana. Pues la verdad yo no soy muy consumidora de televisión. Yo prefiero seleccionar el contenido en plataformas de internet como Netflix, RTVC Play. Lo poco que veo de televisión es contenido, trato de que sea contenido muy independiente. Sin duda la televisión es una gran herramienta que influye en el pensamiento crítico y conductivo de las personas. Soy un tipo bonito en un país bonito y cuando gane mi selección Colombia me disfrazo de pingüinito. ¡Que viva mi patria, Colombia! Sí, a mí alguna vez me influenció. De hecho, fue hace muy poco, muy poco. Hubo un documental que se llama Clamoroso Silencio, donde presentan la historia de la banda de punk colombiano Odio Botero. Por eso, en estas elecciones, vota un voto por la inexperiencia. La victoria es nuestra si perdemos. Porque voy a ver qué puedo hacer. Pero ver este documental accionó incluso que yo comprara una boleta para un concierto donde se van a presentar este sábado. ¡Fernando Botero! ¡Símbolo nacional de la mediocridad de Colombia!
Ahora las personas y sobre todo los niños tienen la oportunidad de seleccionar el contenido que ven a través de internet. Hace poco vi una noticia, pero por internet, de un maestro que está como nominado a los premios para ser el mejor maestro del mundo. Pero nunca lo vi en TV Nacional, o sea, lo vi por otro medio, y creo que ese tipo de cosas debería ser la noticia foco de una franja de noticias, de una franja prime, por ejemplo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Por lo general se dice que la ficción imita a la realidad. Por ejemplo, en una novela, ese personaje o esa historia por lo general se inspira en algo que le pasó al autor o algo que conoció el autor y lo plasmó en una página o en una película o bueno, en una radionovela. Pero sin embargo, también ocurre lo contrario y cada vez más, que la realidad imita a la ficción. ¿Y cómo es eso? Pues sencillamente por el gran poder de seducción que tienen los medios, en particular los medios audiovisuales. ¿Cuántas personas no se convierten en lo que son por algo que vieron en televisión? Por ejemplo, James Rodríguez dijo que él quería ser un crack del fútbol cuando vio la serie japonesa de animación Supercampeones. He conocido varios casos de muchachos que estudiaron física sencillamente porque cuando eran niños vieron Cosmos de Carl Sagan y quedaron seducidos por el tema de la astronomía. Por ese motivo, la televisión muchas veces se le culpa de haber influenciado a personas que cometen actos delictivos, actos violentos, robos. En el caso de la televisión colombiana, eso ha ocurrido, por ejemplo, con las llamadas narconovelas. Obviamente, esas narconovelas están basadas en hechos de la realidad, pero al ser transformadas en piezas de ficción, donde la dramaturgia hace que los personajes adquieran unas características particulares que seguramente no tienen en la realidad, pero sí en la ficción, ¿no? Voy a poner un ejemplo aquí haciendo un paréntesis. Cuando el personaje que hace el papel del capo del narcotráfico es un muchacho súper bien parecido, súper buen mozo, al que le caen como arroz unas muchachas, unas actrices divinas. Obviamente, el imaginario del narcotraficante y de la mujer que está metida en el delito se desdibuja porque lo que ve la persona en realidad es una persona con mucho éxito para atraer a los del sexo opuesto. La relación que existe entre la televisión y el mundo de los niños y los adultos ha sido tratado desde muchas disciplinas. Existen muchos puntos de vista, muchas teorías, hasta qué punto es bueno, hasta qué punto es malo. Pero la pregunta siempre está flotando. ¿Qué tanto influencia la televisión en los comportamientos negativos de los niños, de los jóvenes, de la sociedad en general? Para entender un poco cómo la televisión puede influir en el comportamiento de las personas, hemos invitado al doctor José Alejandro Aristizábal de la Universidad Konrad Lorenz de Bogotá. Bueno, usted tiene una cantidad de cargos y de estudios. Cuéntenos un poco, y gracias antes por haber venido al programa, de su trayectoria. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo trabajo en el área de psicología básica, en lo que es atención, memoria, aprendizaje, y analizamos eso en el contexto humano, por así decirlo, y lo pasamos al contexto del consumidor, es decir, cómo entendemos el consumidor desde el punto de vista científico, a través de varios procesos psicológicos, por ejemplo, de cómo atendemos, de cómo aprendemos. Es común oír decir que la televisión es muy dañina, que casi que está satanizada, ¿no? ¿Qué hay de mito y qué hay de realidad? Pues desmitificar la televisión como algo que sea malo, tampoco hay que verlo desde ese punto de vista. Obviamente tiene sus cosas del otro lado buenas, que también transmite información y pues obviamente culturiza a la gente en ciertos aspectos, porque la gente tiene que enterar de la realidad que está viendo, cómo se mueve el mundo, es decir, cómo se entiende el ser humano desde el punto de vista de la televisión. También la gente debe entender ese tipo de situaciones. Sin embargo, pues hay aspectos que relacionan las conductas agresivas de las personas con la televisión. En otros países he encontrado que hay otras variables, por ejemplo, las familiares, el contexto cultural, que también afectan, digamos, en cierto sentido a que esa conducta agresiva se demuestre. Es decir, aunque usted puede ver un programa, por ejemplo, todos vimos
los videojuegos agresivos, o sea, por ejemplo, conductas violentas, no quiere decir que usted se comporte violentamente. Sin embargo, si usted, por ejemplo, tiene un contexto, un lugar donde por ejemplo, su papá le grita, le pega, hay violencia en su barrio, probablemente esas conductas se vuelven cotidianas y la gente aprende a comportarse de esa misma manera, por ejemplo. Es decir, que la televisión sola per se no pues, en su opinión no se le puede echar la culpa. Hay otras variables que, sí, claro, que pueden influenciar y más, la muy importante, el contexto cultural donde se vive la persona y a nivel individual también, es decir, cómo usted consume esa televisión, cuántas horas consume y cómo su entorno también lo consume. En el caso concreto de los niños, ¿qué tan fuerte es esa influencia? Es decir, se ha encontrado en estudios de que obviamente cuando están muy expuestos los niños a esa información y ve, como le comentaba, los contenidos antisociales, por así decirlo, contenidos que refuerzan esas conductas, hay niños que no diferencian eso relacionado con el contexto donde están. Por ejemplo, si usted vive en un contexto donde hay constantemente matanzas, robos, pues el niño lo ve como cotidiano. Como algo normal. Algo normal, entonces... Y la televisión se lo refuerza, o le dice, bueno, esto que pasa en mi barrio también pasa en la televisión, o sea que... Se vuelve insensible, entonces las personas no hacen ese comportamiento prosocial a la hora de cambiar ese tipo de situaciones agresivas. Es decir, si su padre sigue haciendo eso, su madre o sus amigos, pues ahí el contexto educativo o familiar no va a haber ningún patrón de cambio. Entonces por eso la gente piensa que lo mismo que pasa en la televisión pasa en mi casa, entonces no hay ningún cambio. ¿Usted le daría recomendaciones a los padres de familia sobre cómo se debe consumir televisión o se debería, o qué tendencias debería tener una persona en el consumo de televisión? Obviamente para gustos la gente, obviamente el consumo de televisión es infinito. Se puede ver hasta documentales, hasta novelas, a lo que usted prefiera. Sin embargo, de tener, por ejemplo, un tiempo de exposición recomendado. Es decir, cada persona, pues por lo menos, ver esa corresponsabilidad con los niños y también usted ponerse un límite de decir, bueno, yo no voy a ver televisión 8 horas diarias, sino por lo menos, si me gusta ver los noticieros, veo y me intereso por la realidad mundial también. O tampoco estoy con las redes sociales todo el tiempo metido en ese tipo de información. Y enseñarle esos patrones a los niños, de que también hay unos momentos en que hay que descansar. Bueno, doctor, ya más adelante continuaremos con esta entrevista. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Influencia. La influencia es la acción y efecto de influir, verbo que se refiere a los efectos que una cosa produce sobre otra. Por ejemplo, el viento sobre el agua, el gobierno en la vida de los ciudadanos o una persona sobre otra. En este último caso, puede referirse a la capacidad de controlar y modificar las percepciones de los demás, sobre todo cuando es mediada por el poder o la autoridad de un sujeto sobre otros u otros. En la actualidad es común oír hablar de influenciadores, personas con muchos seguidores en redes sociales a quienes las marcas les pagan para que hablen de ellas. La influencia es exitosa cuando deriva en una acción o cambio sobre aquello que es influenciado. Al principio se creía que los medios de comunicación influenciaban a sus usuarios, simples receptores de información, pero hoy en día se reconoce que se influencian mutuamente. Soy Joana Rodríguez, yo soy comunicadora social, tengo 28 años, además soy madre cabeza de familia de 2 niños, uno de 7 y otro de 3 años. En televisión me gusta ver contenidos pues para todas las edades. Yo tengo 2 hijos y pues me gusta ver tanto contenidos de investigación para mí como profesional, como persona, y también me gusta ver la franja infantil. Sí, definitivamente la televisión es influencia para el estado de ánimo de las personas.
Bueno, la televisión no es precisamente un espejo donde las personas puedan ser mejores o peores, pero definitivamente el concepto integral de una persona no es solamente sus acciones, no es solamente lo que ve. Podemos decir que los niños son más propensos a imitar, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa en un joven? En un joven están en una etapa de llevar y asumir e identificarse con tendencias, y definitivamente cuando la televisión está en su boom, en cierta programación, lo asumen como si fuera una tendencia y comienzan incluso a multiplicarla a través de sus amistades. Nos unen muchas cosas a nosotros, pero más el manga y la música. Cuando yo veo Señal Colombia me pone en un modo activo, en un modo receptivo de aprender cosas nuevas y, por supuesto, análisis crítico para ver la clase de contenidos que debe ver mi familia. Hagamos juntos la televisión que queremos. Continuamos nuestra conversación con el doctor José Alejandro Aristizábal de la Universidad Konrad Lorenz acerca de la influencia de la televisión en los televidentes. Bueno, el tema de los niños obviamente es muy sensible y tal vez es el que más preocupa, pues en general a la sociedad, ¿no? Es decir, en el colegio, en la casa, muchas veces se le echa la culpa a la televisión, es decir, las dos defensoras del televidente Caracol y RCN que han venido aquí al programa hablan continuamente de las personas como que le echan la culpa a la televisión de todo lo que les pasa a sus niños. Entonces, ¿cómo es esa relación o cómo debería ser esa relación entre la televisión, los niños y el entorno educativo, llamémoslo así, tanto la familia como la escuela? Yo creo que tiene que haber una corresponsabilidad. Obviamente los contenidos de la televisión, como hablaba anteriormente, de que tienen que aumentar esos refuerzos de las conductas prosociales, por ejemplo, sus contenidos. Aparte de eso, la familia, no censurar que el niño vea televisión. Yo creo que los padres también tienen una función y responsabilidad de cómo usted, como propio televidente, funciona hacia ese tipo de contenido y cómo resuelve ciertas situaciones que los niños preguntan o cómo usted se comporta. ¿Y qué tanto el público en general le cree a la televisión? Es decir, en el sentido de que como salió en la televisión, así fue en la realidad. No, hay una buena variable, una que es a más tiempo usted está viendo televisión, es más susceptible de creerle más al contenido, independientemente de que usted sea crítico o no. Es decir, hay gente, la televisión sirve para formar creencias y creer sobre cómo está funcionando el mundo. Es decir, cuando usted tiene mayor exposición a la televisión, muchas más horas, pues es más probable que usted... la televisión sea como la guía. La información que usted recibe del entorno, no lo recibe de otros entornos, por ejemplo, de su trabajo ni de su casa, sino que usted está recibiendo constantemente información y la gente, quiéralo o no, por ejemplo, en la información política la recibe así. Y lo mismo pasa con las redes sociales. Si las personas están muy metidas en la red social, terminan influenciando y consiguiendo la información como ese tipo de influenciador, mucho más fácil que otra persona que le critique el otro punto de vista. Entonces, sí, se ha encontrado esa correlación entre más tiempo de exposición, más se afianzan las creencias y creemos sobre lo que estamos viendo. ¿Y qué papel deberían jugar los medios de televisión, si es que no lo están jugando, en un país como Colombia para mitigar esos efectos tan negativos de los comportamientos violentos? Pues tiene una gran responsabilidad, porque igual hay mucha gente que los ve, la gente se influencia por los programas que los medios masivos presentan, sin embargo tampoco hay que censurarlos, es decir, también se tienen que ver. Pero también esos contenidos con los que se están viendo es crear que las personas puedan cambiar sus comportamientos en el sentido de ver como comportamientos prosociales de empatía, de formas de reforzar, por ejemplo, el amor, la caricia, el ayudar a alguien. Entonces ahí creo que la responsabilidad del medio es crear contenidos que sí puedan modificar ese tipo de información de la memoria del consumidor, y que se pueda trasladar a otros contextos, por ejemplo el familiar. Ay, mira que cómo estos solucionaron el problema y hablaron y estuvieron
y llegaron a una solución bonita y una solución factible entre todos, Claro. por ejemplo. Y eso se puede repetir en el contexto familiar. De hecho, los padres cuando ven ese tipo de contenido bajan el nivel de, por ejemplo, de agresividad. Eso Entonces, se ha determinado. Se ha determinado en estudios de neuromarketing que las personas, por ejemplo, cuando aumentan el tono de voz, pues obviamente las personas perciben ese tono de voz en el momento en que están interactuando. Sin embargo, cuando el contenido disminuye, por ejemplo, las conductas agresivas o ese nivel de intensidad del sonido, las personas bajan su nivel de ansiedad o por ejemplo, de conductas de la piel, por ejemplo, una conducta de la piel que se le sube, que se le eriza a uno el pelo, por Claro, así decirlo, sí. la conductancia de la piel, bajan sus niveles de ansiedad. Entonces eso puede hacer que la persona en ese momento se tranquilice y cambie Como estado de ánimo. de estado de ánimo. Simplemente por esos cambios. Y eso en el cerebro se nota. Es decir, cuando uno hace mediciones de ese tipo y a nivel de movimiento ocular se nota el bajón a nivel fisiológico. Y eso sí se ha comprobado en estudios con spot publicitarios, con tonos de voz. Y eso, por ejemplo, en la radio se nota mucho eso. Es decir, el tono de voz es muy estable, en cambio la televisión no. Entonces por eso la radio a veces no se... uno se imagina cosas, la persona le presta atención a varias cosas. En cambio la televisión puede ser ese sonido intrigante el que más recuerda. Doctor Aristizábal, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad, bien interesante todo lo que nos ha dicho y bien importante también para los televidentes. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que esos tips les sirvan para poder ver un consumo responsable de la televisión. Ok, muchísimas gracias. Listo. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual tratamos de indagar cómo influye la televisión en los televidentes y en particular en los niños. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @SeñalColombia. En Facebook, Señal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.